Buenas noches, muchas gracias de la invitación. Primero tengo que disculparme por mi castellano, que es un poco fastidioso, y sobre todo con mi acento francés, que va a molestar probablemente durante 45 minutos. La verdad es que yo fui solicitado de hacer una presentación sobre el tema de esquemas hidroeléctricas, y no he bien sabido qué puedo presentarles para que no sea demasiado aburrido, no entrando en demasiado técnicos, porque es al final lo que hacemos todos los días. Y yo he tratado de regresar a 42 años de experiencia con proyectos hidroeléctricos a través del mundo, y de tratar de sacar de esa experiencia una visión un poco sistemática de las posibilidades y sobre todo en el tema de las hidroeléctricas. Voy a hacer primero una introducción bastante general para reubicar un poco el tema. Espero que no va a ser la presentación demasiado técnico. Después, si usted quiere, podemos hacer una discusión o preguntar diversos problemas que suscite esta presentación. Usted lo hubiera probablemente reconocido, es el famoso salto de esquí de la central de restitución en Montaro. Es la Demasía, se llama. Yo fui el autor de este proyecto, sobre todo la parte hidráulica. Entonces, primero tal vez podemos reentrar un poco en los antecedentes del fenómeno físico. Como lo saben ustedes, se trata de la energía solar al final, que nos aprovecha la energía hidroeléctrica por la evaporación del agua. Después, a favor de las perturbaciones atmosféricas, provoca las precipitaciones, y de las precipitaciones pasamos a la escorrentía superficial que pasa en los ríos. Está la energía potencial, gracias a la variación topográfica de altura. Esta energía potencial adentro de la circulación de los ríos se disipa en forma de calor, y al final la energía está perdida. Lo que nosotros hacemos, tratamos de utilizar esta energía potencial lo mejor que podemos, y evitar que se pase calor. La utilización histórica del agua es bien conocido. Fue primero naturalmente el agua potable, después también el riego, y la fuerza motriz relativamente temprano fue una de las utilizaciones mayores del agua. Y naturalmente, para lograr de una forma o de otra, había que controlar el agua, y de este control resulta la ingeniería hidráulica.
El desarrollo hidráulico ahora en la cordillera de los Andes desde aproximadamente 10 años, aún menos, ha cambiado totalmente el paisaje de la ingeniería hidráulica, porque yo me acuerdo que en los años 79, cuando hemos hecho restitución, fue el último gran proyecto, pero en Perú no sucedió mucho esta época después, durante casi 20 años. Y es bien a partir de los años, digamos, 2006, que se ha despertado el desarrollo de la energía hidráulica. Eso tiene probablemente una razón, es que la forma preferida antes era un poco más el térmico. Las razones son diversas, probablemente porque la energía hidroeléctrica necesita una inversión muy grande, mientras que la energía térmica, la inversión es mucho menos. Entonces, y desde sí, casi 10 años, se ha desarrollado de manera muy fuerte los proyectos hidroeléctricos, y yo constato, lo vemos, que muchas veces los conceptos de esquemas no son optimizados. Por eso que yo he tratado de hacer esta presentación para que puede ser que les indica, les refresca tal vez lo que fue enseñado en las universidades. Yo pienso que ustedes son ingenieros civiles, espero por lo menos. Entonces, primero una palabra sobre la etimología de la palabra hidráulica. Yo no sé si ustedes lo saben, tal vez, probablemente, que todo el mundo sabe que hidro viene del griego udor, ¿no? Yo lo he escrito ahí. Pero la segunda parte de hidráulica, menos conocido, yo no sé si hay alguno que lo saben, viene de un instrumento de música que se llama el aulos. El aulos fue un instrumento de dos tubos que necesitó mucha energía, y la idea de este instrumento era de poder tocar dos notas al mismo tiempo. Entonces era ya un instrumento polifónico. Y para sustituir la fuerza humana de soplar en esos dos tubos, es un griego en Alejandría que se llama Ctesibios, que inventó una máquina hidráulica, la primera máquina hidráulica, que se llamó hidráulis. Y hidráulis fue al final el primer órgano, porque no solamente dos tubos ha podido instalar, pero una cierta cantidad, yo creo que había 10 o 15 tubos, de modo que se pudo tocar realmente una música, digamos, una cierta música, ¿no? De modo que este hidráulis, que fue el ancestro del órgano moderno, ¿no? Puede ser considerado como la primera máquina hidráulica, y ha dado su nombre a la ingeniería hidráulica que conocemos. Eso es el aulos con sus dos tubos, y eso es la famosa máquina de Ctesibios. Se puede reconocer que él
de manera muy sutil, ha manejado la presión constante que pasó en los tubos y así funcionó como el primer órgano. Y eso es el instrumento. Eso solamente una paréntesis porque es poco conocido y yo pienso que vale la pena de aprovechar esta conferencia para presentarlo. Bueno, la ingeniería hidráulica consiste en la creación de reservas de agua, como saben, eso es un viejo sueño de la humanidad. Después se trata de la conducción del agua por canales primeros y más recién por galerías y todos tipos de conductos. Y en tercera posición, la conversión de la energía hidráulica, que sea potencial o cinética, en fuerza motriz vía los rodetes de molinos, que fueron los primeros turbinas, y después ahora turbinas modernas que conocemos. Las especificidades de los proyectos hidroeléctricos son relativamente importantes. Primero, no hay en la ingeniería, digamos, civil o un campo que es tan disciplinario, porque se trata primero de geología, de topografía, hay climatología, sismología, hay carreteras, hay mecánicas, electricidades, técnica de regulación, transmisión de datos. Un proyecto hidroeléctrico es un proyecto fundamentalmente pluridisciplinario. Y después, cada proyecto hidroeléctrico es un prototipo. No hay dos centrales hidroeléctricas iguales. Y eso nos obliga a nosotros a ser casi arquitectos, porque hay una cierta creatividad, unas ciertas opiniones. Eso hace la gran dificultad de esos proyectos hidroeléctricos que necesitan muchos estudios y muchas discusiones. Gracias a Dios tenemos la posibilidad de experimentar los sistemas hidráulicos gracias a modelos y a las leyes de similitud que nos permiten en laboratorios. Aquí en Lima hay el laboratorio de la Universidad Nacional, Laboratorio Nacional, que hace modelos de muy alta tecnología. Después, esos proyectos tienen un impacto ecológico muy importante y ese tal vez ahora uno de los factores más difíciles de esos proyectos, porque las consecuencias que sean ecológicas o sociales también muy a menudo retrasan esos proyectos o les eliminan también. Son proyectos que son sujetos también al riesgo geológico, que es importante. La mayor parte del tiempo, que sea con presas o galerías, el factor geológico es esencial, ¿no? Personalmente, yo no inicio un proyecto sin un geólogo. El geólogo es la persona esencial al comienzo del proyecto y se puede decir de una manera un poco simplificada
que la geología representa los costos, mientras que la hidrología representa los beneficios. El manejo de excedentes de energía, eso es también un aspecto que hay que mencionar porque una vez que se ha creído el salto, que es la posibilidad de sacar energía de una instalación cualquiera, es muy difícil, si no pasa por las turbinas, es muy difícil de tratar la energía. Entonces, por ejemplo, si en una cascada de centrales hay una central que no funciona, hay que manejar la energía de esta central que no puede producir. Y eso plantea problemas que no son muy fáciles de manejar. Y también cuando se trata, por ejemplo, de crecidas, que pasan encima de las presas grandes. Las presas han creído este salto que vamos a utilizar, pero cuando pasa una crecida hay que manejar la energía después, que puede ser muy importante porque los caudales de crecidas son mucho mayores que los caudales utilizados y explotados. Entonces, cuando se reconcentra este exceso de energía localmente, digamos al pie de una presa, eso plantea problemas también que pueden ser muy, muy fuertes. Después, las centrales hidráulicas nos plantean problemas de transitorios, porque es el movimiento de una cierta cantidad de agua adentro de sus conductos. Y cuando por una razón o una otra hay que discontinuar esta circulación, eso provoca lo que se llama el golpe de Ariete, que obliga a construir chimeneas de equilibrio y muchos otros aspectos que resultan de esos transitorios. Pero un aspecto esencial de las centrales hidroeléctricas que les diferencia fundamentalmente de otros proyectos es que es el costo de inversión que es absolutamente mayor. Después, una vez que la central hidroeléctrica está construida, como se puede decir, la plata cae del cielo. Hay que esperar pero eso no es gratuito. Primero hay que pagar la central y eso es un aspecto muy, muy importante porque va a ser que lo que va a costar en caso de una avería no es la reparación, como si sería el caso de una central térmica. Bueno, hay algo que no funciona, se repara y ya está. Acá en el caso de la central hidroeléctrica es el lucro cesante que va a ser el costo mayor. Es decir, una central hidroeléctrica tiene que funcionar. Es totalmente prohibido que una central hidroeléctrica se pare. Eso es el peor que puede suceder. Y eso realmente hay que pensarlo porque vale la pena a partir de este momento de bien pensarlo si la inversión en calidad no vale la pena. Entonces, yo aconsejo que en caso de centrales hidroeléctricas de hacer la Rolls lo mejor que se puede, el mejor proyecto, la mejor construcción, los mejores equipos posibles. Eso debería ser la regla. Y tenemos un buen ejemplo. Yo pienso que ustedes saben probablemente que la central de Montaro que hemos construido, Electrowatt en su tiempo, antes de Puari, nunca paró. En 40 años es una central que nunca ha tenido ni una sola avería, ha funcionado y fue esencial porque en este tiempo la central de Montaro alimentó totalmente la ciudad de Lima. Entonces,
yo insisto mucho sobre este aspecto del lucro cesante. Alors, un poco tal vez de recuerdos sobre la potencia. La potencia es una fuerza multiplicado por una cierta distancia, una longitud, y dividido por el tiempo. Es muy fácil, muy evidente. La potencia es entonces una fuerza multiplicado por una velocidad. Y eso, si lo convertimos, es el peso por la velocidad, el peso es una fuerza, ¿no? Entonces, una masa por la aceleración, eso es el peso, y por la velocidad es exactamente equivalente a un volumen por la densidad, por la aceleración y por la velocidad. Y eso nos llega a la variación de la caída del metro cúbico de agua en la gravedad. Y llegamos a esta fórmula sumamente simple. Y la producción de energía se resume así en la famosa aceleración de la gravedad, por el caudal, por el salto y por los tres rendimientos respectivamente de los transformadores, de los generadores y de la turbina. Y nosotros, ingenieros hidroeléctricos, utilizamos esta fórmula muy simple de 8.8 por el caudal y el salto. Eso nos da aproximadamente la potencia central. Entonces, si regresamos a la ingeniería hidráulica, vamos a ver que hay dos tipos de ingeniería. Yo he destacado eso así para simplificar el entendimiento. Primero, la ingeniería del caudal. Eso consiste en la captación del agua, su desarenación, porque hay que saber que en la cordillera la abrasión por arena es un problema mayor que nunca que hay que olvidar, porque yo he visto tantas centrales dañadas por abrasión que es para mí casi una fobia que se puede suceder a mis centrales. Entonces, después embalse, porque después de la desarenación hay siempre un efecto de compensación para adaptar la producción a la demanda. Y después la toma, la aducción, turbinaje y la restitución al río. Eso es la ingeniería del caudal. La ingeniería del salto es interesante porque se habla mucho de la ingeniería hidroeléctrica. Si les planteo la pregunta de cuántas maneras hay de crear el salto. El agua, el caudal, todo el mundo lo sabe, bueno, hay que captar nada más. Pero después, para constituir, para aprovechar de un salto, ¿cuántas maneras hay? Y la contestación es muy simple. Hay dos, y nada más. La primera es por elevación. Elevación del espero del agua es lo que se hace por una presa. Se para el caudal y automáticamente, bueno, se sureleva el potencial, utilizando el potencial del río. Y la segunda es por derivación. Es decir, en lugar de que el agua disipa su energía en el río
por sus turbulencias, por todo, cada metro, se la capta y se la hace pasar en un sistema hidráulico donde las pérdidas de carga son mínimas, y así que alejándose del punto de captación, normalmente, como el río baja su pendiente, hay un momento donde se ha creado un salto. Eso es la forma más simple. Naturalmente hay formas más complicadas cuando se va de un río al otro, de un valle al otro, pues se puede cortar también una curva, como es el caso del Montaro, por ejemplo, o el caso de Machu Picchu. Pero hay una tercera manera, que es un poco anecdótica. Es en su forma más conocida cuando se excava aguas abajo a la restitución, se excava el río para conseguir un poco más de salto. Eso se ha hecho, no me acuerdo, en ciertos proyectos como Salto Grande en Argentina, y así se puede recuperar 3-4 metros, y que naturalmente si la cantidad si el caudal es fuerte, puede producir un montón de energía. Yo he tenido la suerte de participar a un caso de escuela de esta tercera forma de ingeniería de salto, y lo veremos después en foto. Entonces, algunos ejemplos, tal vez yo presento donde yo he participado. Yo fui el director de proyecto asistente de esta presa de Caracalla en Turquía. Es una presa de gravedad, bóveda gravedad, arco gravedad, como se dice. Se reconoce, eso fue la primera presa donde hemos utilizado este tipo de aeradores que ve acá. Aquí es un aerador y hay un segundo aerador aquí. A ver si lo puedo enseñarlo. Allá. Es decir, en la función entre la central que se encuentra al pie de la presa y la presa misma hay un aerador. Eso fue hecho en los años 80 porque fue el comienzo de los problemas de cavitación que fueron muy fuertes en Irán, por ejemplo, y así que fue desarrollado esos aeradores que fueron el arma absoluta contra los desgastes de cavitación. Eso es otra vez la presa de Caracalla. Y acá se aprecia tal vez mejor aún lo que es una central por elevación. Se nota exactamente el desnivel provocado por la presa entre el aguas arriba y aguas abajo. Otra presa que se encuentra a 250 kilómetros aguas abajo de Caracalla es la central de Atatürk. Yo fui director de proyecto de es una de las presas de escollera mayores del mundo. Son 8 grupos de 300 megavatios. Esta presa se encuentra a la extremidad de la Mesopotamia, y es decir, se encuentra exactamente aguas arriba de la Mesopotamia. Es decir, que es la última presa alta que se pudo realizar
y así se embalsa hasta el pie de Caracalla, son 250 kilómetros, que es como un mar, un lago. Una vez yo puedo hacer una presentación sobre este embalse. Cuando se habla de las modificaciones ecológicas de presas, es un ejemplo característico. Yo digo muy rápidamente que al final las consecuencias no fueron tan fuertes como se dijeron, porque la gente, digamos, las tierras que fueron sumergidas fueron devueltas aguas abajo en una zona desértica que pudo aprovechar después del riego. Entonces, este proyecto fue un proyecto económicamente súper exitoso. Alors, un ejemplo de central por derivación es la central de Machu Picchu, que es un caso casi de escuela. Entonces, una pequeña presa de compuertas, como se dice, que deriva las aguas a través del desarenador y después de una galería que es esta, que funciona a lámina libre y que después hay una cámara de carga subterránea que suministra esos tubería forzada. Eso es la central Machu Picchu típica. No, yo quiero regresar. Yo les he enseñado, esta. Eso es esta famosa central de Sanliurfa en Turquía. Se encuentra ubicado en un canal de riego. Es decir, los caudales son tan enormes que se pudo realizar una central de 50 megavatios en este canal, y es un ejemplo de salto conseguido por excavación, la famosa tercera manera de crear el salto por excavación. Se nota que toda esta parte de allá fue excavada sobre una distancia de 4 kilómetros. Fue un trabajo titánico. Ahora, francamente, si fue económico, es otra pregunta. Yo pienso que no. Pero eso fue hecho y así es. Esta central es interesante porque son dos grupos franceses horizontal, como se nota aquí, que son los mayores grupos franceses horizontal del mundo, de la historia, se puede decir. Alors, hay naturalmente conceptos híbridos. Combinando el concepto por elevación y el concepto por derivación, es decir, combinando una presa y una galería. Eso, hay un proyecto bien conocido por ustedes, que está en construcción ahora, es Cerro del Águila, que hemos desarrollado. Se reconoce muy bien allá, yo creo, se ve la presa acá, un túnel de conducción, después la central subterránea y la restitución acá, que es un largo túnel para aumentar el salto que va hasta ahí, puerto de restitución. Eso yo creo que se ve también en la sección. Entonces, típicamente
un concepto combinando una presa que está aquí, acá, y una galería de reducción que va acá hasta aquí. Es un proyecto que fue desarrollado con muchas alternativas, ¿no? La verdad es que al final esta presa grande nos ha permitido de ahorrar una grande longitud de galería, mientras que por otro lado nos ha permitido de solucionar el problema de la desarenación, es decir, el embalse grande que hemos podido crear ha asegurado al mismo tiempo la función de desarenador, lo que solucionó muchos problemas. Al contrario, por ejemplo, de la presa de Tablachaca, el Montaro, que es una presa derivadora pura, que necesita también un desarenador. En este caso no fue necesario. Eso es una otra vista de este largo túnel de descarga que hemos concebido, que pasa debajo del río, como lo constata. Eso es interesante porque al final es una presa híbrida entre el concepto de presa por compuertas, que es el concepto que lo vamos a ver en detalles, lo más simple es de derivación, porque son solamente compuertas, el río puede recuperar su perfil durante las avenidas y no hay problemas de sedimentación y de lo que se dice envejecimiento del embalse. En este caso lo puede constatar, hemos integrado una cantidad muy grande de descarga de fondo para permitir de bajar el nivel y en oportunidad de avenidas dejar el río recuperar su perfil y limpiar todo el delta que se forma normalmente, acumulación de arena y de arrastre de fondo. Entonces, es una combinación al final del concepto de presa de compuertas, ideal, digamos, concepto en la cordillera de los Andes, por razón de los sedimentos, y de una presa alta. Eso es una vista de perfil, es un detalle, lo pasamos un poco rápido. Esos son los primeros esquemas que fueron de la presa. Esta es una vista interesante solamente porque normalmente en lugar de hacer un desvío cuya capacidad es alineada a la avenida de un cierto periodo de retorno, digamos 40 años para una obra de este tipo, que necesita un túnel o dos túneles muy grandes. Al contrario, aquí se ha tolerado una sumersión de la obra durante las avenidas. Es decir, que al final el túnel de desvío fue diseñado solamente para asegurar que durante un cierto tiempo del año se puede construir. Y después, después de instalar los desagües de fondo, se puede pasar las avenidas por los desagües de fondo y continuar la construcción. Bueno, eso es también una vista. Eso se puede interpretar lo que yo acabo de decir.
Una otra central híbrida de este tipo es la que acabamos de terminar en Ecuador, la central de Cardenillo, Paute Cardenillo, por lo que conocen. Es una central que va a empezar su construcción dentro de los próximos meses. Yo fui personalmente director de este proyecto. Y también aquí hemos hecho un concepto híbrido con puertas que aseguran el tránsito de las avenidas mayores y el tránsito de los sedimentos. Es una presa de arco, doble curvatura, que tiene una particularidad, es este bloque acá, que es un estribo artificial. Acá hemos enfrentado problemas mayores de cuñas. Es que eso es, cuando yo he hablado de las dificultades geológicas, es a este que yo he pensado, porque en el caso de una presa así, la morfología parece ideal para el arco, pero en realidad había discontinuidades orientadas hacia el cauce que nos planteó un problema de estabilidad de los estribos, de modo que fuimos obligados de solucionar el problema con este estribo artificial que garantice que las cuñas están entrando en el cauce. Yo paso tal vez un poco los detalles porque son un poco técnicos, pero eso es una característica de este proyecto. Alors, las condiciones básicas que hay que observar son naturalmente las condiciones topográficas, después condiciones hidrológicas, condiciones geológicas, condiciones geodinámicas, y yo regresaré sobre este tema geodinámico porque eso es esencial. Condiciones sísmicas, condiciones ambientales, arqueológicas, sociales. Y una especificidad de los proyectos hidroeléctricos en la cordillera de los Andes son bien estas condiciones geodinámicas, porque son particularmente fuertes. Probablemente en el Himalaya, en el mundo, son de este orden de fuerte, pero aquí son muy difíciles y hay que bien tratar el problema. Primero, la geodinámica es el transporte de sedimentos. Existen bajo tres formas: el arrastre de fondo, que son los elementos más gruesos, las arenas, que son en suspensión, y después las más perversas son las suspensiones pelíticas, son partículas muy pequeñas, tipo arcilla, que tienen un comportamiento muy difícil, muy pérfido. Y son seguramente de esos tres tipos de sedimentos los más difíciles. Tienen las propiedades geológicas que les permiten de aglutinarse, y una vez que se aglutinan se constituyen un gel y después eliminan poco a poco el agua, y para quitarlo hay que intervenir de manera mecánica. Y cuando esas partículas se sedimentan, por ejemplo en el caso de Tablachaca aquí en Perú, y que se mezclan con el mayor enemigo del ingeniero hidroeléctrico ahora, que le va a sorprender, la bolsa de plástico. El peor enemigo, porque el plástico, naturalmente, pues, está claro que todo converge hasta los ríos, y esas bolsas de plástico después se pueden constituir pequeños pedazos, se entran en los filtros, tapan todo. Por otro lado, aquí yo he visto en el desarenador de Tablachaca
esos sedimentos pelíticos mezclados con esos plásticos que constituyen como una armadura y es de una resistencia increíble. Entonces, eso sería un problema a tratar, evitar este nuevo sedimento que es la bolsa de plástico. Alors, después, segundo fenómeno geodinámico es los deslizamientos de laderas. Todos los valles peruanos son amenazados por esos deslizamientos, derrumbes, y eso naturalmente son problemas para una presa. Y he olvidado después, disculpa, bueno, ahora vamos a hablar de los esquemas. Hay tres tipos de esquemas, grosso modo. Los esquemas de desnivel, de gran desnivel por derivación, canales y galerías. Alors, tipo característico Montaro, largo de una galería de aducción de 20 kilómetros, un salto de 800 metros. Eso es típicamente este tipo de esquema. Después, esquema de gran desnivel por elevación. Alors, eso se trata de presas grandes. Digamos, es el proyecto de Atatürk, esta presa de 184 metros de altura. Eso realmente constituye un esquema de este tipo. Y después hay los esquemas de pequeño desnivel por elevación, es decir, son las presas de llanura. Aquí en Perú casi no hay todavía. Va a venir cuando se equipara la Amazonia, es decir, son presas de pura compuertas que pueden crear un desnivel de 10 metros, digamos, pero con un caudal muy fuerte, muy importante. Eso existe en Europa bastante, en los grandes ríos europeos y en Brasil. Los criterios de selección entre esos diversos esquemas son los caudal, el salto, naturalmente pendiente, curso del río, manejo de sedimentos, muy importante, geología, manejo de los fenómenos geodinámicos, también muy importante, avenidas, pérdidas de carga. Y los puntos de referencias, el medio ambiente, función de embalse de regulación horaria, estacional e interanual, eso también, función de laminación de avenidas. Y ahora vamos a revisar rápidamente algunos los esquemas por derivación. Sus componentes son las obras de toma, la famosa boca toma, presa derivadora, toma en el lecho, el desarenador de diversos tipos, embalse de regulación horaria que pueden ser adentro del río o fuera del curso del río. Típicamente obras de toma, después las obras de aducción en baja presión, galería de aducción en carga, o obras de aducción en alta presión, conducto forzado, etc. Casa de máquinas, etc. Obras de descarga. Eso es un cuadro que enseña cuándo se puede seleccionar el embalse in-river o off-river. Eso es un gran tema de discusión. La central de la confluencia en Chile es también una central que salió de Milapis. Eso, el famoso desarenador, parece enorme,
Pero no hay que ahorrar en el desarenadores porque si no los gastos después en las turbinas son mucho peor. La central de Chacayes es también una central de derivación típica con su boca toma, un nivel de embalse muy reducido, solamente para captar el agua hacia los desarenadores. Eso en detalle. Son centrales que no se acabaron hace no más de 3 o 4 años. Presa derivadora típica, Tablachaca, que ustedes conocen todos. La he visto en función con el caudal de avenida. Eso es bueno, yo paso esos detalles tal vez un poco técnicos. Obras de adicción, canales, tuberías, chimenea de equilibrio, galería de descarga. Eso. Alors, c'est un grand tema. Si la galería está en lámina libre o a presión, normalmente se debería mirar que sean en primera prioridad lámina libre, porque tiene muchas ventajas. Una galería a lámina libre es un canal subterráneo, es decir, que todos los problemas de hidrofracturación no existen. Alors, vamos a revisar rápidamente algunos esquemas. El esquema básico. El esquema básico son las centrales que se hizo hace 50 años con canales. Eso es el esquema típico. Este es el esquema típico, la boca toma acá, después el canal, y acá la cámara de carga y una tubería forzada allá. Alors, un ejemplo de central, de esquema básico, es la central de Coya, es una vieja central. Yo la enseño con bastantes fotos por la razón de que esas centrales no fueron todavía subterráneas, es decir, que se puede fotografiarlas. El problema de las centrales modernas, que son casi todas subterráneas, es que es imposible de sacar una foto porque habría que entrar en los túneles. Pero eso yo lo enseño, es una vieja central que funciona todavía perfectamente. Yo fui asociado a hacer un nuevo proyecto para reemplazar esta vieja central. Eso, voilà, ese es el canal de aducción, muy natural, muchas pérdidas, muchos problemas. Acá se nota también los depósitos de sedimentos pelíticos que se aglutinan, que necesitan limpieza, muchos inconvenientes. Eso es la cámara de carga. En esta cámara de carga como necesita un aliviadero, que es este, y acá se conecta también una tubería. Yo la enseño solamente para documentar. Es una tubería de madera que tiene 50 años, pero está en un estado casi aceptable todavía, a pesar de la abrasión de los sedimentos. ¿Por qué?
porque la madera es un muy buen material para antiabrasión. Es decir, y hay todavía una compañía que fabrica esas tuberías. Me sorprendió, pero existe. Eso es la vieja central, se la reconoce. Es muy antiguo, pero funciona todavía. Aguas abajo hay una otra central que se llama Sausal y toma sus aguas, entre otros, de la central de Coya y del río. Eso es el desarenador. Es un desarenador con depósito, no tiene una limpieza continua, tipo Dufour o Bieri, como nosotros tenemos en Perú. Acá se acumula el agua, es como un cuenco nada más, se sedimenta los sedimentos y después hay que quitarles. Son cantidades enormes y hay que intervenir de manera mecánica. Es muy fuerte, muy difícil. Hay que evitar este tipo de desarenador. Alors, otro tipo, galería de aducción en la mina libre, es decir, que ahora estamos un poco más modernos. Los componentes son casi lo mismo, solamente es que en lugar de un canal es una galería y hay bastantes proyectos de este tipo. Machu Picchu es exactamente uno con su tubería exterior. Ahora llegamos al otro tipo, galería de aducción en carga, con sus componentes casi igual, salvo que la galería de aducción en carga obliga a agregar una chimenea de equilibrio, lo que es sin plantear problemas, porque es una otra técnica de excavación, etc. Un ejemplo típico de este tipo es la central de Montaro. Después tenemos centrales con pozo en carga, entonces eso es en lugar de la tubería forzada exterior, es el pozo. Eso, digamos, serían los esquemas más modernos que realizamos casi de manera estándar ahora. Un ejemplo es Gardenillo, Cerro del Águila, Charcani 5. Galería directa forzada, eso es este concepto. Hay que ser muy cuidadoso con este concepto porque eso va contra las ideas de concentrar la presión en un conducto lo más corto posible, que es un pozo o una tubería. Eso, con este concepto, se alarga las presiones a lo largo de este túnel y puede ser muy poco económico. Entonces, no sé qué pasa ya. Hay que ser muy cuidadoso. ¿Qué pasa ya? Después, el pozo en carga directo, eso es un concepto muy utilizado en Escandinavia. Los suecos utilizan este concepto porque tienen una geología muy favorable. Yo nunca hice este tipo
esquema. Alors, un esquema especial yo tengo que presentarles porque es un proyecto que se acabó de construir y que ahora está en marcha desde ya yo creo un año o dos. Es un esquema que salió también de mi lápiz y que es muy original. Es un esquema en Y, es decir, de dos ramas, ¿no? Y se ve acá las dos ramas. Hay una rama en presión, que es esta rama de acá, y una rama a lámina libre, que es esta rama acá. Entonces el sistema funciona así. Vamos a ver tal vez la siguiente. Voilà. Eso funciona así. ¿Cómo se puede decir? Hay una rama muy convencional que es a lámina libre y acá es una chimenea de equilibrio, un pozo que sirve de cámara de carga. Y el agua, digamos, a filo de agua, como una central de pasada, continúa a pasar aquí y hasta la central. Y cuando la demanda es en exceso de la oferta del río, digamos, el agua fluye desde un cuenco, un embalse que se encuentra en esta rama y fluye a presión así. Cuando al contrario la demanda está reducida, es menor que lo que trae el río, entonces este agua fluye así y pasa en el reservorio, en el embalse. Y esta chimenea de equilibrio utiliza el canal a pelo libre, este canal, como cámara alta de chimenea de equilibrio. Es decir, que el agua puede fluir en esa dirección y al mismo tiempo un otro flujo de agua rellena la parte aguas abajo, utilizando el volumen dado por el remanso, ¿no? Yo paso los detalles técnicos, y así que sirve de cámara superior. Esta central nos ha planteado cuestiones de aire porque hemos tratado de evitar que el aire entre en las turbinas y hemos solucionado este problema con un diámetro ligeramente mayor de la chimenea de equilibrio, lo que nos ha permitido de impedir que las burbujas pasen en el flujo. Ingeniero, le rogaríamos concluir para tenemos otra conferencia, por favor. Bueno, eso es la presa de la Pacatama, presa de Compuerta. Eso es una vista del embalse de compensación. Y eso el desarenador. Voilà. Esta obra es una obra un poco delicada porque es donde el flujo, la circulación a lámina libre entra en el sistema. Entonces se nota muy bien allá. El agua viene de aquí y pasa encima de este vertedero circular y cae en el pozo de la chimenea de equilibrio. Eso es la central, que no tiene nada de particular, salvo que es una central de Grupo Francis.
sí, je voy a acabar. Sí. Voilà. Alors, después, las esquemas por elevación, es decir, son las presas, que nos obliga a construir obras adicionales, vertederos, aliviaderos, desagüe de fondo, lo que naturalmente cuesta mucha plata, pero por otro lado se ahorra el costo de las galerías, entonces es una evaluación económica que permite de decidir. Estos son los tipos de aliviaderos. Las ventajas de esos esquemas por elevación es naturalmente que producen un lago que tienen muchas ventajas, pero por otro lado es invasivo desde el punto de vista ecológico si no está bien concebido. Voilà. Y la presa de Atatürk es una presa típica de este tipo. La voy a enseñar. Voilà. Yo creo que voy a terminar aquí porque el tema de presas es un tema que menos importante en Perú por el momento. Estamos mucho más con el concepto de derivación, de modo que yo creo que podemos dejar el tema ahora. Si una vez se interesa, yo puedo hacer una presentación sobre las presas también. Gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero. Sé que es un tema muy interesante y lo felicitamos por su excelente presentación y le agradecemos a nombre del Consejo Departamental de Lima y en especial de la Comisión Organizadora de la Semana de Ingeniería.